y especialmente para aquellos compañeros que por ahí no puedan participar el día de hoy. Bueno, gente, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como les dije al comienzo de la clase, que hace referencia al efecto de la inmigración, o sea, del inmigrante en el nivel salarial del nativo local autóctono. Largo el título, ¿verdad? Voy a tratar de explicarle más o menos de qué consiste la clase, señores. El inmigrante, a diferencia del turista, vamos a separar bien una cosa de la otra. Son dos personas que probablemente se trasladen a una región. A una región puede ser a una ciudad, a un país. Son personas normalmente del extranjero que provienen de otras partes del mundo a tu país, a tu ciudad. Y hay dos cuestiones muy diferentes. Está el inmigrante y está el turista. El turista viene por un periodo muy breve de tiempo. Aparte, el turista tiene cierto poder adquisitivo. Normalmente el objetivo que le lleva al turista a desplazarse de su país a tu país suele ser una cuestión social, una cuestión de esparcimiento, de ocio, y obviamente viene acompañado con ciertos recursos económicos porque viene con el ánimo de gastar, de pasear, de consumir lo que la ciudad le ofrece o lo que el país le ofrece. Pero el inmigrante tiene otro motivo el cual le lleva a trasladarse de un lugar a otro. Y ahí quiero que ustedes participen, señores. ¿Cuál es el motivo que le lleva al inmigrante a trasladarse de su país, de su lugar de origen a otro punto? Es una pregunta para ustedes. Trabajo, en Trabajo. busca de una mejor vida. Sí, exactamente. Muy bien por la compañera. Exactamente. Él está persiguiendo un sueño muy diferente, ¿verdad? El sueño que persigue el inmigrante es justamente, como dijo la compañera, obtener una fuente de trabajo y con ello viene obviamente una remuneración digna. Está buscando una mejor calidad de vida, como dijo la compañera. Excelente. Ese es el motor que le motiva al inmigrante a desplazarse de un lugar a otro. Ahora, y dígame, ¿es válido o no es válido lo que hace el inmigrante? ¿Es válido o no? Desplazarse de un lugar a otro en busca de una mejor calidad de vida que se va a obtener gracias a una fuente de trabajo que le va a remunerar un salario que le va a ayudar a poder vivir a esa persona y ayudar a vivir también a sus familiares. ¿Eso es válido o no es válido? Sí, es válido. Vale, perfecto. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Creo que sí. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué estoy haciendo esta pregunta? Porque nosotros para esta clase tenemos que ponernos en ambos lugares. Tenemos que ponernos en el lugar del inmigrante, pero también tenemos que ponernos en el lugar de la persona que es nativa, que es autóctona de la zona, que es de la región. Al turista, obviamente, no voy a lo preguntar porque cae de maduro decir que al turista, obviamente, le apreciamos, le necesitamos su fuente de ingreso, necesitamos que gaste en nuestra ciudad. Nosotros le vamos a brindar hotel, hospedaje, alimentación, recreación, paseos, un montón de cosas. Y obviamente el turista te remunera por eso, te paga por eso, ¿verdad? Pero el inmigrante se le puede ver desde un punto de vista muy diferente. El inmigrante puede, y acá hay una pregunta para todos los compañeros del curso, ¿el inmigrante puede influir en tu salario? Sí. Perfecto. Entonces, usted me dijeron que es válido. Perfecto, claro que es válido, ¿verdad? La persona, el inmigrante no viene a pedirnos plata, el inmigrante viene a ofrecernos su mano de obra a cambio de un salario, ¿verdad? Y eso es válido, yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero entonces, ¿puede ser la situación que le podamos ver al inmigrante como una posible amenaza? ¿Amenaza en qué sentido? Si ustedes me dicen que el inmigrante puede influenciar en nuestro nivel salarial de nosotros, los nativos autóctonos de esa zona, ¿no sería entonces el inmigrante una amenaza? Esa es mi pregunta. Creo que sí. Entonces,
¿Vieron cómo cambia completamente la perspectiva? Usted me dijo que es válido. Yo también estoy de acuerdo con que es válido que la persona salga a buscar trabajo y venga de la ciudad X o del país X a tu localidad buscando fuente de trabajo. Pero usted me acaban de decir que también es cierto que de alguna manera u otra puede influenciar en tu salario. Entonces, al influenciar en tu salario, podría ser hasta considerado como cierta amenaza el inmigrante. Ahora, vamos a tratar de analizar despacito. ¿De qué manera el inmigrante trabajador puede influenciar negativamente en tu salario? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿De qué manera el inmigrante puede influenciar negativamente en tu nivel salarial de vos, trabajador nativo, local, autóctono de la zona? ¿Cómo puede influenciar negativamente para que vos les vea como una posible amenaza? Él puede estar mejor preparado que yo. Puede estar mejor, puede ser, porque no se descarta, no se descarta, eso puede ser que esté mejor preparado que yo y puede ser que me desplace de mi trabajo. Bueno, pero vamos a O suponer no, una cosa, vamos a suponer que no está mejor preparado que yo o que está mejor tenga el mismo nivel que yo. ¿Qué más también? Es muy buena la respuesta de la compañera, pero ¿qué más también? ¿Cómo también puede influenciar negativamente en mi salario? el trabajo, por ejemplo, también. ¿Cómo? A ver, Lorena, ¿cómo? Que puede ser también que un inmigrante no elija el trabajo para realizar. Que no elija. Lea Ajá. claro, puede ser lo siguiente. Hace lo que le presenta porque viene por necesidad. Claro, claro. O sea, está dispuesta a hacer cualquier tipo de trabajo. Eso es cierto también, eso es cierto. Pero le voy a tratar de poner a usted en un lugar específico y yo quiero que ustedes se pongan en el papel que le voy a poner ahora a ustedes. Ustedes ahora son la parte patronal, ustedes son la parte empleadora, no la parte empleada, la parte empleadora, la parte patronal. ¿Usted a quién le darían prioridad? ¿A su compueblano, a su connacional o al inmigrante a la hora de darle trabajo? Yo a mi compatriota. Alexis dice a su compatriota. Muy bien, es respetable ese pensamiento. ¿Qué dice el resto de los compañeros? Inmigrante. Al inmigrante, dice la compañera Liana. Puede ser también. Ahora, Al que tiene mayor peso su carpeta, al que al tiene mayor, que es más, puede ser también. eh, ¿Quién para vos representa un factor productivo más interesante, más preparado, más capacitado? Dice Marta. También es bastante eso. interesante. Vamos a respetar las tres opiniones de los compañeros. Alexis, ¿por qué Alexis vos le vas a dar mayor prioridad a tu compatriota, a tu compueblano? Un empleado compatriota tuyo, compueblano, con nacional tuyo. ¿Por qué le vas a dar? Porque, porque muchos jóvenes están preparados, ¿verdad?, para asumir un cargo, ¿verdad?, en un trabajo. Ujú, Y a veces no se les da la oportunidad acá en su país. Y se van a otro país a buscar su trabajo para ganar su fuente de ingreso, ¿verdad? ujú. Y yo le daría su oportunidad que se merece acá en su país. Claro, porque es tu país también, ¿verdad? Sí. Claro, perfecto. Muy bien. Ahora, Liana dijo al inmigrante. ¿Por qué, Liana, al inmigrante vos le darías prioridad antes que a tu compueblano? ¿Cuál sería en la balanza? ¿Qué haría que pese más a favor del inmigrante para que vos le dé el trabajo a él y no al compueblano? Uno sería la experiencia, porque en otro país es diferente manera de hacer las cosas. No, no, Otro también sería el idioma. el idioma. Yo tenía una profesora que decía que una persona que habla dos idiomas vale por dos personas Mm, y una persona que vale tres idiomas vale por tres personas. puede ser también. Y Marta, Marta, vos dijiste, ¿qué dijiste, Marta, vos? A la persona que tenga más capacidad, Más capacidad. exacto, que esté mejor preparado. Bueno, yo le hago una pregunta a ustedes tres. Si nosotros tenemos, vamos a suponer que tenemos 5 empleados compatriotas que están trabajando en nuestra pequeña empresa. Ustedes el día de mañana tienen su propia oficina, su consultora y tienen 5 personas que están trabajando para ustedes. Y a las 5 personas ustedes le pagan 1 millón de guaraníes cada uno.
hipotético, este es un ejemplo nomás. Entonces usted tiene que juntar 1 millón para cada uno, son 5 empleados, son 5 millones que usted pagan en salario, en sueldos mensualmente a sus empleados. ¿Qué pasa si vienen inmigrantes y van a realizar el mismo trabajo, pero por la mitad del sueldo? Y me interesa mucho preguntarle esto a Alexis. Alexis, vos como empresario, porque ¿qué es lo que quiere el empresario, Alexis? Lo que quiere el empresario es ganar plata. Cuanto menos costo represente para el empresario, mayor es la ganancia que va a obtener. Eso vos pensás bien, que Alexis, porque eso va a ser tu pensamiento cuando vos seas profesional el día de mañana. Cuanto menos costo vos tengas, maximiza más tu beneficio, tu ganancia. Si vos estás pagando 5 millones de guaníes mensualmente a cada uno de tus empleados, 1 millón, 1 millón, 1 millón, y ahora vienen inmigrantes que van a hacerte el mismo trabajo, pero por la mitad de sueldo. ¿Qué pensarías, Alexis, en ese caso? Y me vería en la necesidad de contratar al inmigrante por mi empresa. Exactamente, porque claro, vos le aprecias mucho a tu compueblano, a tu compatriota paraguayo, igual que vos también, de tu zona, todo lo que vos quieras. Pero si vos contratas 5 inmigrantes y están dispuestos a cobrarte por el mismo trabajo 500.000 guaní cada uno, vos te estás ahorrando 2,5 millones cada mes, Alex. Es una linda plata. Vos te estás ahorrando eso. Entonces vos sos empresario, antes que paraguayo, antes que ciudadano itapuense, antes que ciudadano de San Rafael, vos sos empresario. Y el empresario lo que quiere después de ganar plata es ganar más plata. Entonces, si vos reducís tus costos, vas a ganar aún más. Entonces, aunque sea tu compueblano, tu empleado, a vos no te va a interesar, no vas a tener un nacionalismo o decir, no, yo voy a contratar sí o sí al paraguayo porque es paraguayo. Imagínate, yo soy tu compatriota y vos me pagas 1 millón a mí. Y viene un inmigrante y dice, señor Alexis, yo te hace el mismo trabajo que te hace Miño, pero te voy a cobrar 500.000 guaníes nomás. Sí, ya vas a pensar, pero me voy a ahorrar 500.000 guaníes cada mes. 500.000 guaníes cada mes, estamos hablando estamos hablando de cuánto, estamos hablando de 6 millones de guaníes al año. Y si multiplicas 6 millones por 5, son 30 millones de guaníes al año que te ahorras solamente en sueldo. Entonces ahí no te va a importar, Alexis, si yo soy paraguayo, si yo soy tapuense, si yo soy de San Rafael. ¿Se dan cuenta cómo hace, ahora, y ahora ponete a pensar, Alexis, ¿cómo crees que yo, joven paraguayo de San Rafael, le voy a ver a ese inmigrante que acaba de sacarme mi trabajo? ¿Con qué cara vos te imaginas que voy a mirarle al inmigrante? ¿Con qué cara vos te imaginas? Decime un poco. Y con cara de house de bomba. ¿Verdad? Sí, porque a, Claro, claro, porque a nadie le gusta que te venga a quitar tu puesto de trabajo en tu propio país. claro, ni en tu país, ni en ninguna parte. Y bueno, ¿por qué yo estoy haciendo esta pequeña introducción? Samuelson y Nordhaus, estos dos autores que escribieron en nuestro libro que nosotros estamos manejando ahora en teoría económica, ellos investigaron esto y ellos tratan de ver cuál es el verdadero efecto que causa el inmigrante en el salario de la persona nativa, de la persona autóctona de la zona. Entonces, yo ya le adelanto que Samuelson y Nordhaus dicen que no niegan que el inmigrante afecta al nivel salarial del nativo, pero no afecta en la proporción que uno cree. O sea que ellos dicen, no es tanto la influencia. Ellos inclusive cuantifican la influencia en 1% solamente, apenas 1%. O sea, si 1% afecta a tu salario, entonces vos no le vas a ver como una amenaza al inmigrante. Entonces ellos dicen, no es tanto como la gente cree. Pero yo voy a agregar algo más a la investigación de Samuelson y Nordhaus. Depende mucho de la situación económica en la que esté atravesando esa localidad, esa ciudad o ese país, dependiendo de la situación económica. Y acá yo le voy a mostrar ahora un gráfico que se llama ciclo económico, que creo que ya estuvimos comentando por lo menos cuando empezamos el semestre, hablamos un poquito de ciclo económico y ahora vamos a volver otra vez a traer acá en la clase para mostrarle a ustedes este gráfico que es muy importante
Y ahí le voy a mostrar, según la situación en la que esté la economía, al inmigrante se le puede ver como una amenaza o puede ser que no, también no se le vea como una amenaza. Voy a mostrar, permítanme ya compartir con ustedes. Y acá está, este es ciclo económico. Avísenme por favor si se ve bien. ¿Qué tal se ve, muchachos? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. ¿Se ve bien clarito? Sí, pero se ve bien. Excelente. Este es un modelito de ciclo económico. Es una forma de graficar el ciclo económico. Ciclo económico hace referencia a un proceso, a una etapa a través del tiempo que va sufriendo la economía en diferentes variables. Y acá justamente se establece el factor tiempo. En la línea horizontal que va de acá, del punto 0 hasta aquí, se establece el factor tiempo. Y fíjense que en este modelito de ciclo económico vamos, por ejemplo, de año en año. Periodo 2010, periodo 2011, periodo 2012, 2013 y así sucesivamente. Va de año en año. Y lo que se establece en la línea vertical se establecen valores monetarios. Esto implicaría lo que se produce en la economía, valores monetarios. Por ejemplo, acá dice nivel de producción en unidades monetarias en millones de dólares. Entonces acá 2 millones, 4, 6, 8, 10, 12 millones. Porque en cuántos minutos decir que Bueno, o sea, y el ciclo económico tiene esta peculiaridad. El ciclo económico pues no tiene altos y bajos, ¿verdad? Acá pues no tenemos altos y bajos, va variando. El ciclo económico no es que siempre va para arriba ni siempre va para abajo. Tiene así estos cambios que tiene, estos, ¿cómo les puedo decir yo a ustedes? Una especie de fluctuaciones. Hay momentos buenos de mucho crecimiento económico y también hay caídas de la economía. Y acá está lo que yo quiero mostrarle a ustedes. Fíjense esta partecita. Por ejemplo, este ciclo económico empieza aquí, más o menos en el primer... leí esta parte. ¿Alguien tiene su micrófono abierto y se mezcla con la clase? Para ver si pueden avisarle, por favor, a alguien que... Mariela, creo. Mariela, parece que es verdad. Bueno, vamos a seguir. Esto es para que no se mezclen más nuestras voces, entonces, para que se pueda entender más claro la clase, ¿no? Bueno, este ciclo económico, este modelo de ciclo económico, este ejemplo de ciclo económico, si ustedes ven acá más o menos, a simple vista, parece que empieza, sería en el primer trimestre del 2010, arranca acá. Y ven como esta es una flecha entera, una flecha que va así. ¿Qué significa esta flecha en forma ascendente? Esto significa un proceso de expansión económica. ¿Qué quiere decir expansión económica? Un crecimiento de la economía tanto micro como macroeconómica. El momento de la expansión económica es el momento más lindo, el momento más bueno, más favorable de la economía porque hay un crecimiento de la producción, hay mucho trabajo, hay dinero, hay flujo de dinero corriendo en el mercado. Obviamente no hay desempleo. Esta es la parte linda, esta es la parte agradable. Pero fíjense que acá empieza a aparecer ya flechitas intercortadas. Fíjense, acá hay una flecha íntegra, completa, entera. Y acá empieza ya a cortarse. Sigue subiendo, pero empieza a cortarse. Esto significa que a partir de aquí más o menos, a partir de este punto, que sería, si bajamos en línea recta, más o menos sería a mediados del 2011, más o menos, empieza una desaceleración de la economía. Empieza a desacelerarse. ¿Qué significa desacelerarse? Crece la economía, sigue creciendo, pero no crece a este ritmo. Empieza a crecer menos. No deja de haber trabajo, pero hay menos trabajo. Entonces llega a este punto. Este punto, yo no sé quién tiene el micrófono abierto, yo no sé si es... No sé si Gladys es tiene la... avisen por ahí en el grupo de WhatsApp, por favor, si alguien puede avisarle para que pongan en silencio, porque si no se mezcla. Ya se le avisó. Ayer se avisó. Ah, dale, gracias. Bueno. Gladys. 3 personas tienen prendido vi. Allá. Bueno, vamos a continuar. Este punto máximo
significa el máximo nivel de crecimiento económico. Fíjense que acá, en este ejemplo hipotético, se clavan 12 millones de dólares. Se clava el máximo nivel de crecimiento económico que llegó al máximo la economía, que más o menos se da acá, casi llegando al 2012. Sería más o menos finalizando en 2011, casi entrando al 2012. La parte difícil de esta situación es que cuando llegamos al máximo nivel de crecimiento económico, viene esto. Esto que usted ven a continuación, esta flechita completa, íntegra, entera, que está ya pintado en rojo, esto significa recesión económica. La recesión económica es todo lo contrario a la expansión económica. Esta es la parte fea, la parte difícil, la parte mala de la economía. ¿Por qué? Porque la recesión económica viene afectada con dos elementos muy perjudiciales para la economía. Una es la inflación y el otro es el desempleo. El desempleo no hace falta que le explique qué es. Obviamente, el desempleo es, obviamente, como usted dice, la falta de trabajo. Hoy yo justamente estuve dando una vuelta por Encarnación y veo muchísimos locales cerrados. Yo no sé cómo hace por la localidad de ustedes. Creo que nos hace muy diferente también la situación, porque es una situación a nivel regional, no está afectando a todos. Veo muchos locales cerrados, muchos locales que dice alquilo, muchos lugares donde yo veía que antes había comercio y ahora ya no hay comercio. Por lo tanto, antes había empleados. ¿Qué habrá pasado a esos empleados? ¿Habrán conseguido trabajo en otro lugar? ¿O no habrán conseguido trabajo? ¿Forman parte de la nueva masa de desempleados que ya existe? El propietario de ese local dejó de tener un inquilino, por lo tanto dejó de percibir un alquiler que le servía también para pagar sus gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Los proveedores que le proveían mercadería a ese negocio, a ese comerciante que cerró ahora, ¿será que se le pudo pagar todas las deudas que se tenía con esos proveedores? ¿Será que no se quedaban con un clavo? Fíjense cómo es la cantidad de gente que se va afectada, por ejemplo. ¿Y qué es la inflación? A ver, ¿quién me puede decir qué es la inflación? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué es la inflación? ¿Me pueden dar un concepto sencillo de lo que es inflación? El aumento general de los precios. Exactamente, muy bien, José. Es el aumento Aumento general de los de precios. precios. Aumento de los precios. Y el aumento de los precios tiene un efecto muy nocivo, muy negativo contra nuestro dinero. ¿En qué sentido? La devalúa. ¿Qué quiere decir devaluar nuestra moneda? Hace que nuestro dinero, nuestra moneda, pierda el poder adquisitivo. Vos tenés que juntar más billetes, más dinero, más plata para comprar la misma cantidad de cosas que compraba antes, o inclusive menos. ¿Y eso por qué tienes que juntar cada vez más dinero? Porque tu dinero cada vez pierde más poder adquisitivo. Es tremendo. Bueno, estos son los efectos de la recesión económica. Por eso esta flechita en caída libre es peligrosísima. Y fíjense que en este ejemplo hipotético, la recesión económica inicia más o menos finalizando el 2011 en este ejemplo. Inclusive la recesión económica dura hasta un poco más de la mitad del 2012. Estamos hablando de, si acá sería, qué sé yo, septiembre de 2011, y acá sería agosto del, más o menos un poco más de la mitad de 2012, estamos hablando de más o menos más de 7, 8 meses de recesión económica. Muchísimo. Imagínense lo que es 8 meses. Imagínense que nosotros estamos en cuarentena hace 6 meses nomás, 6, 7 meses estamos en cuarentena y fíjense cómo nuestra economía ya está colapsando, ya hay falta de trabajo, no podemos pagar los servicios públicos. Ahora la ANDE dice que a partir de noviembre van a empezar a llegar las facturas de todos estos meses que estuvimos en cuarentena. Empiezan la refinanciación de las deudas, algunos van a refinanciar las deudas, otros no van a poder. Bueno, es tremendo. Ahora, ¿por qué aparece esta flechita? Así como aparece acá, acá había un momento de expansión económica y acá se desacelera el crecimiento económico. Acá en esta flechita, acá que ustedes ven, acá ya se empieza a desacelerar la recesión, empieza a frenarse la recesión. Acá cae en picada libre, cae la economía. Y acá empieza a frenarse, empieza a estancarse la recesión, empieza otra vez a haber esperanza otra vez. Entonces se toca fondo. Fíjense que acá el fondo representa hipotéticamente por debajo de los 2 millones de dólares. Entonces, cuando se toca fondo, la economía vuelve a impulsarse trayendo un nuevo ciclo económico. Solamente que acá en este ejemplo hipotético, acá hubo un crecimiento económico otra vez más o menos hasta casi llegado al final del 2013. Pero chiquitito fue el crecimiento económico. No fue como aquí. Fue hasta aquí. Después hay una recesión económica, nuevamente un momento de expansión y después hay una recesión más prolongada y así sucesivamente va.
Pero lo que la economía quieren, lo que la economía, de todas las economías necesitan en forma pronta, lo antes posible, es tocar fondo, lo antes posible. Lo antes posible, lo menos profundo posible, porque fíjense que este punto puede pasar toda esta línea, puede ser más profunda la recesión económica, o inclusive puede ser así como este, por ejemplo. Fíjense que este es más acostado, o sea, es más prolongado la recesión económica, puede durar mucho más tiempo. Fíjense que esto duraría de aquí hasta aquí. Sería mucho más prolongada la recesión económica. Nosotros estamos entrando a una recesión económica no solamente a nivel nacional en el Paraguay, sino a nivel mundial, señores, motivado por la pandemia. Argentina es un país que tiene, como estamos hablando hoy con Alexi, por ejemplo, nosotros somos un país que dependemos mucho de ciertos sectores de la economía, como la agricultura y la ganadería, por ejemplo. Y somos un país que dependemos mucho del comercio también, especialmente del comercio fronterizo. Fíjense que la ciudad que más dinero, y eso lo dijo el que era ministro de Hacienda, una de las ciudades que más dinero se recauda a través de lo que sería la recaudación de impuestos de Ciudad del Este. Ciudad del Este, es Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero, Encarnación, Asunción, y porque son ciudades tan importantes que generan mucho dinero para el fisco, y porque son ciudades fronterizas, dependen mucho del comercio. Pero ¿qué pasa cuando el comercio está amenazado como esta situación económica a nivel mundial? Cuando la Argentina tiene una inflación muy alta, cuando la moneda brasileña también está sufriendo una devaluación. Entonces el comercio sufre, y por lo tanto estas ciudades no producen lo que tienen que producir, y obviamente estamos en recesión económica. Y diría un alumno, esto es hipótesis también, diría un alumno, ¿y por qué esto a mí en qué me afecta? Tiene que afectar a ustedes, señores. ¿Por qué? Porque ustedes están estudiando ahora en la universidad. ¿Y la universidad cuánto tiempo dura? La universidad dura 2 meses, la universidad dura 6 meses, dura 1 año. No, ¿Cuánto dura? mínimo 5 años. Mínimo 5 años, ¿verdad? Exactamente. 5 años. Puede ser más también, pero mínimo 5 años. Señores, 5 años y ustedes recién empezaron. ¿Y qué pasa si ustedes están en una situación de una especie de recesión económica donde hay inflación y se genera desempleo? ¿Podría o no afectar a ustedes en su calidad de vida, en su estudio? ¿Puede afectarle o no? ¿O ustedes son inmunes a Sí. eso? Puede. Claro, Puede. exactamente. Y son 5 años, por eso se llama carrera. La carrera universitaria pues, es una carrera de aguante, de resistencia. Y una de las resistencias que hay que tener es la resistencia económica. Hay que pagar los libros, hay que pagar las cuotas, hay que pagar los aranceles, hay que pagar la fotocopia, hay que pagar los derechos de examen, hay que pagar un montón de cosas. Entonces es difícil la situación. Increíble, en el caso de Paraguay, por ejemplo, Paraguay comparando con Brasil y con Argentina, ustedes saben que nuestra moneda es la que menos se está depreciando. Por ejemplo, vamos a comparar el guaraní con el peso. El peso es una moneda que está totalmente devaluada, se está depreciando muchísimo. El guaraní tiene cierto nivel de estabilidad. No es que estemos mejores, estamos un poco mejor que algunos de nuestros vecinos, pero dependemos mucho de nuestros vecinos, porque el tema es que cuando tu vecino está mal, es cuestión de tiempo para que a vos también te afecte. Por lo tanto, cuando tu vecino está pasando un buen momento, también vos vas a pasar un buen momento. Y nosotros estamos entre dos grandes países que dependemos mucho del comercio con ellos, la Argentina y el Brasil. Ahora, pues al Brasil no le conviene mucho tampoco venir a comprar en el Paraguay, por eso no hay una compra masiva ahora también que vienen de Brasil hacia el este, porque también ellos se ven afectados por su economía también. Y Argentina ni qué decir, peor todavía. Y nosotros que dependemos mucho de ellos, porque dependemos de su dinero también para poder sobrevivir. Entonces lo que Samuelson y Nordahl se juntaron para hacer un análisis del efecto de la inmigración es cómo te afecta la inmigración a vos, trabajador, cuando el inmigrante emigra a tu país, cuando vos estás en este momento, en esta etapa que va de aquí hasta aquí, en el momento de expansión económica. ¿Cómo vos le ves al inmigrante? ¿Y cómo vos le ves al inmigrante cuando emigra a tu lugar, a tu país, a tu ciudad, de este periodo, de aquí
aquí, en momentos ya de recesión económica. Ahí es totalmente otra visión. Ahí el inmigrante se le ve de otra manera. Vuelvo a repetir, cuando el inmigrante emigra en momentos de expansión económica, tiene un efecto en vos, en tu salario, en tu forma de ver al inmigrante. Y cuando emigra en este periodo de recesión económica, es otra visión que se le tiene del inmigrante. Y ahí vamos a hablar de el año pasado yo me acuerdo que yo hablé ya con este tema con los alumnos. Ustedes habrán escuchado de este Donald Trump, ¿verdad? ¿Saben quién es Donald Trump, verdad? Sí, Sí, profe. sí. El presidente del país más rico del mundo, ¿verdad? De los Estados Unidos. Donald Trump es un presidente, si ustedes le ven a Donald Trump, la verdad que es un tipo medio raro, muy mediático, muy polémico también, muy polémico. Este presidente, por ejemplo, voy a contar en estos últimos minutos, vamos a seguir con la clase. Este presidente, por ejemplo, cuando se candidató para presidente, nadie le daba como ganador. Todo el mundo decía que él iba a perder. Todo el mundo decía, Donald Trump es un payaso, un gran charlatán, un tipo mediático, no va a ganar la presidencia. ¿Qué pasó? Contra todos los pronósticos del mundo, contra toda la gente que son analistas políticos, que son periodistas, que saben mucho, ganó. Ahora, ¿cómo hizo para ganar? Y ganó con los votos. O sea, no es que hizo trampa, ganó con los votos, ganó con la mayoría de los votos de los ciudadanos norteamericanos que votaron por él. ¿Alguien sabe en qué basó su campaña política? ¿Alguna vez escuchó algo en las noticias? ¿Leyó algo alguna vez? ¿Saben qué es lo que le hizo ganar Donald Trump? El inmigrante. Increíblemente. No el inmigrante en sí, si el inmigrante no vota. El tema de la inmigración fue lo que a él le hizo ganar la presidencia. En el momento que él estaba siendo candidato para presidente, Estados Unidos estaba por un momento de recesión económica. Esta es la situación de Estados Unidos. Pues Estados Unidos también sufre de ciclo económico. Está en un momento de recesión económica. ¿Y qué decía Donald Trump? El culpable de la recesión económica es el inmigrante. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a sacarle a todos los inmigrantes de Estados Unidos para que el ciudadano norteamericano nato, el nativo autóctono de Estados Unidos, pueda otra vez tener un salario digno y pueda tener trabajo otra vez. Porque el inmigrante le sacó su trabajo, el inmigrante le afectó a su salario. Voten por mí y yo le voy a sacar a todos los inmigrantes del país. Es más, voy a hacer un muro que va a dividir México y Estados Unidos, porque Donald Trump decía que por México entraban todos los inmigrantes a Estados Unidos. ¿Se hizo el muro? No, no se hizo tampoco el muro. Hasta hoy en día, porque son miles de kilómetros, no hay un muro como como el que él prometió. Inclusive me acuerdo perfectamente que él decía que el presidente mexicano, en ese entonces era, si no me equivoco, era Peña Nieto, era el que supuestamente el presidente mexicano de su plata va a pagar el muro. No va a pagar tampoco el norteamericano, va a pagar el mexicano, cosa que tampoco. Pero fíjense cómo él utilizó esto. Él utilizó como campaña política diciendo que el inmigrante era el causante de que el norteamericano tenga menos salario, que tenga menos trabajo, y el inmigrante era el culpable de la recesión económica. Y obviamente el ciudadano norteamericano que no tiene estudio, que no tiene preparación, que no se va a la universidad, escucha que el candidato político dice eso y probablemente muchos habrán creído, y de hecho muchos creyeron que eso era cierto y le dieron su voto. Le dieron su voto. Y lo más raro del mundo es que Estados Unidos es un país de inmigrantes. Estados Unidos es un país muy rico donde la base de su economía está hecho por los inmigrantes. Estados Unidos es un país que está hecho con inmigrantes. Mucha gente emigró a Estados Unidos para trabajar en ese país y obviamente hoy en día es un país rico. Bueno, señores, con esta idea cortamos ahora y ya ahora mismo ya una invitación y continuamos en un minuto.